porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. 19 al 21. Saludos finales. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. 20. Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. 21. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Amén. 22. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. 23. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. 24. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Sí, muy bien. Muy bien, pues gracias por su participación. Estamos empezando la última parte del capítulo 16 y este último capítulo es el final de la primera carta de Corintios, ¿verdad? Y antes veíamos algunas cosas que Pablo empezaba a hablar, y el último tema que Pablo hablaba el día de anteayer, o antier, perdón, veíamos que nuevamente les decía acerca de ser generoso, ¿verdad? Y empezaba a despedirse, y ahora en el versículo 13 del capítulo 16, les da algunos imperativos o mandatos, ¿verdad? Manténganse alerta, permanezcan firmes, sean valientes y fuertes. Son 4 cosas que Pablo les recomienda a estos corintios, y termina en el 14 con hagan todo con amor, ¿verdad? Recordemos el capítulo 13 del amor. Recordemos también capítulos atrás de Primera de Corintios, cuando habla acerca de la libertad, y que aunque cuando vayamos creciendo en madurez podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Que tengamos cuidado en que si eso que maduramente y libremente podemos hacer, si hace caer a nuestros hermanos, mejor lo dejemos de hacer. Esa es la verdadera libertad. Y que no habla de olvidarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Porque en los evangelios el Señor decía, ¿verdad? Que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El dejar de hacer cosas por que algún hermano que va creciendo no pueda caer, no nos está diciendo de que nos tenemos que olvidar de nosotros mismos, ¿verdad? Sino que también nos enseña a amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero que en esta libertad debemos de tener cuidado de no hacer caer a los hermanos, les llama más débiles en la fe, ¿verdad? Aquí Pablo está haciendo una exhortación de 4 cosas. Y cuando dice manténganse alertas, su significado básico es el de estar despiertos, ¿verdad? Usándolo en el sentido de tengan cuidado. Pablo los está exhortando a que estén alertas y vigilantes, haciendo un resumen, ¿verdad? De lo que ha hablado en esta carta, los principales temas, aparte del amor y de el uso de los dones, las cosas negativas que estaban sucediendo en esta iglesia, era el espíritu de división, las herejías, la lujuria, el orgullo, ¿verdad? 4 temas principales de manera negativa que se estaban viendo en esta iglesia, y Pablo les dice, manténganse alerta, ¿verdad? Tengan cuidado de que estas circunstancias no caigan en esas circunstancias, ¿verdad? Y después cuando les dice, permanezcan firmes en la fe, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que es la firmeza, estar de pie, perseverar, ¿verdad? En esta fe que se nos ha dado a través de creer en el Jesús, ¿verdad?
y que ahora en esta fe inicial y en esta fe como fruto que va creciendo, y hemos hablado que este crecimiento es madurez, es mantenernos en el mismo lugar. Estar firmes es estar de pie, mantenerse en el mismo lugar, no dejarse llevar para un lado y para otro, porque ahora sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Y que en Jesús tenemos que mantenernos firmes. Y más adelante el siguiente, cuando dice, sean valientes, ¿verdad? Y fuertes, la Reina Valera dice, portaos varonilmente y esforzaos. Y portaos varonilmente o ser valientes tiene que traducirse como sean personas maduras, ¿verdad? Portarse varonilmente, podríamos decir, cuando era un muchacho y ahora ha crecido como hombre, ha pasado de ser inmaduro ahora a ser maduro. En este sentido se utiliza esta palabra y Pablo le está diciendo, ¿verdad? Sean personas maduras, pongan a un lado la inmadurez, ¿verdad? Que ha provocado tantos problemas en esta iglesia y que haya un crecimiento en el Señor. Y hemos visto, ¿verdad? A través de esta hermosa carta, difícil a veces de interpretar, pero hermosa, en la que nos dice que los principales problemas, ¿verdad? Es por esta inmadurez, porque no hemos entendido lo que quiere el Señor y que estamos llamados, ¿verdad? Como lo dice Efesios, a tener la estatura, la madurez del varón perfecto que es Cristo. Y después cuando dice, sean fuertes, o en la Reina Valera, esforzaos, este término en griego es kratao y es estén siendo poderosos. Ser fuertes es estar siendo poderosos y que tiene algunos significados distintos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Efesios 6:16 dice que somos fortalecidos porque el Espíritu Santo ahora vive en nosotros, ¿verdad? Y en esta parte de Primera de Corintios 6:13 dice que debemos de mantenernos firmes y decididos en nuestra fe ante las luchas internas de la iglesia en Corintio, pero ante cualquier otra circunstancias, ¿verdad? Dentro y fuera en donde estamos viviendo, el Señor nos manda a esforzarnos. Recuerdo en el libro de Josué, ¿verdad? Que el Señor Josué fue uno de los 12 espías que junto con Caleb y otros 10 más fueron a inspeccionar la tierra prometida. Y todos dijeron, ¿verdad? Que había gigantes, que había manjares grandes, que había leche y miel, pero 10 de ellos dijeron que era imposible poder ganarles a esos gigantes. Y Josué y Caleb dijeron que si el Señor les acompañaba y si el Señor estaba con ellos, entonces podrían hacerlo. Cuando muere Moisés, ¿verdad? Y Aarón, y entonces a Josué le dan esta tarea de llevar a este pueblo joven, porque el pueblo de que había salido de Egipto, los adultos, ninguno entró a la tierra prometida, sino sus hijos, que aún eran jóvenes, y que tenían el mandato del Señor de creerle, ¿verdad? Y de ganarle a esos guerreros grandes y que tenían mucha mayor experiencia que esos jóvenes, ¿verdad? El Señor le dice a Josué, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? El Señor estaba con él era el que lo respaldaba, Josué tenía esta fe fuerte, ¿verdad? Y el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y nuevamente Pablo hoy, ¿verdad? En este final de la carta les dice, esforzaos, sean valientes, porque el Señor está con nosotros. A pesar de las circunstancias, a pesar de que las luchas sean gigantes o que tengamos gigantes con que luchar, llámense como se llamen, pero el Señor está con nosotros y nos dice, esforcémonos y seamos valientes. Y más adelante, en el versículo del 15 al 16, ¿verdad? Pablo, bueno, hasta el 18, Pablo está hablando de 3 personas, ¿verdad? En el 15 dice Estefanas, y más adelante en el 17 y en el 18 dice
Fortunato y Acacio, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos poco de Estéfanas. Sin embargo, su nombre, ¿verdad? En griego significa corona. Y lo que sí sabemos es que es uno de los primeros convertidos, lo que le llama Pablo las primicias, primeros, en la provincia romana de Acaya, de Grecia, que es esa zona en la que se encontraba también Corintio. Pablo relata, ¿verdad? En Primera de Corintios 1, del 12 al 17, que Pablo fue el que bautizó a Estéfanas y a su familia, y que luego ellos habían dedicado al servicio de los santos. Esto tal vez signifique que estaban sirviendo en la iglesia de Corintio como líderes reconocidos. Estéfanas también fue miembro de la delegación de Corinto que visitó a Pablo durante el ministerio del apóstol en Éfeso. No se sabe más acerca de Fortunato o de Acacio, aunque el primero era un nombre de origen heleno o helénico, el de Fortunato, que adoptaban a menudo los esclavos libertos y que significa afortunado. Probablemente, ¿verdad? Es que ambos, tanto Fortunato o Acacio, formaban parte de la familia de Estéfano y que se tratan de antiguos esclavos que ahora eran una especie de empleados domésticos, aunque no podemos estar completamente seguros de ello, ¿verdad? La frase de los primeros convertidos de Acaya, del versículo 15, también traduce esta expresión de las primicias, ¿verdad? Y, y hemos hablado acerca de la conversión de todo el hogar, ¿verdad? Eh, Hay algunos ejemplos en la palabra de Dios. Cornelio, por ejemplo, en Hechos 11, 14, 17. Lidia en Hechos 16, 14, 15. El carcelero de Filipo en Hechos 16, 31, 33. Y que debemos de tener cuidado, ya lo hemos platicado, ¿verdad? En aquel entonces, de acuerdo a la cultura de aquellas épocas, cuando el jefe de hogar se convertía, era obligación que toda la familia, todos los que vivían en ese lugar, en esa casa, se tenían que convertir, tenían que profesar esa religión que que el encargado de esa casa, ¿verdad? Profesaba. Es por eso que dice, yo y toda mi casa te serviremos, porque era algo cultural, cosa que no pasa con nosotros en este tiempo, porque sabemos que la salvación es personal, que cada uno debe de buscarla y debe de procurarla y mantenernos, ¿verdad? Firmes. Entonces es esto lo que hemos estado hablando. Y entonces cuando dice ponerse a disposición del versículo 16, ¿verdad? Cuando dice porque digo, les había dicho esto porque dice en el 15 y se habían dedicado a servirle a los creyentes, habla acerca de los convertidos, ¿verdad? De los que estaban dentro de la congregación. Y cuando dice que se pongan a disposición de aquellos y de todo aquel que colabore en este arduo trabajo, ponerse a disposición, ¿verdad? Se utiliza con el sentido de ponerse uno mismo voluntariamente bajo la autoridad de otra persona. En otra versión expresa este juego de palabras del versículo 15 al 16 y se menciona o se dice, se ha dedicado al servicio de los creyentes, les insto a ponerse al servicio de tales personas. Entonces, si Estéfanas estaba siendo un líder de la congregación, Pablo les está diciendo a los corintios que se pongan a disposición de ellos, ¿verdad? Que le obedezcan a ellos que están sirviendo en esa congregación. Dice que todo el que colabore en este arduo trabajo, ¿verdad? Traduce, esta palabra traduce el colaborador, ¿verdad? Eran colaboradores de Pablo. Y hablábamos antier que algunos teólogos, ¿verdad? Coinciden que realmente Pablo era el pastor de todas esas iglesias que él había fundado y que como Estéfanas, ¿verdad? Como Tito, como Timoteo, eran personas que apoyaban a Pablo a llevar a la congregación, ¿verdad? A enseñarles, a capacitarlos. Y por eso Pablo les está diciendo, colaboren con ellos, ¿verdad? Ellos están sirviendo, colaboren
con ellos de manera correcta, ¿verdad? Y más adelante, cuando dice arduo trabajo, ¿verdad? Habla acerca de un ministerio corriente, o sea, que ellos estaban sirviendo de una manera en la congregación, en la iglesia de Corinto. Y más adelante, cuando dice en el 17, me alegro cuando llegaron Estéfanos, Fortunato, Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, y que me han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Y cuando dice que les ha suplido lo que ellos no podían suplirles, no está Pablo recriminándoles nada, sino está siendo sincero, ¿verdad? Y aunque la iglesia de Corintio estaba orando por él y estaba con él, ¿verdad? Estos tres, al visitar a Pablo en Éfeso, en ese momento, Pablo, ¿verdad? Está hablando que de parte de ellos recibió este refrigerio y ánimo espiritual, ¿no? De parte de Estéfanes. Probablemente al platicar con él, a orar físicamente, a compartir con Pablo, al hacerle compañía, porque hablábamos en versículos anteriores que Pablo le dice que sigan supliendo sus necesidades. Y no solamente habla de necesidades económicas, sino que también hubiese alguien que los acompañara. Y en este caso, estos tres varones fueron a visitar a Pablo a Éfeso, ¿verdad? Y que recibieron de parte de ellos este ánimo, este consuelo, este abrazo, estas palabras, ¿verdad? Por eso dice Pablo que ellos le habían podido consolar, ¿cómo se llama? Ellos han suplido lo que ustedes no podían dar. Y más adelante, ¿verdad? Cuando dice tales personas merecen reconocimiento, Pablo está hablando de un imperativo griego que se daba en ese momento, ¿verdad? Reconozcan a tales personas. Este reconocimiento implica gratitud por su servicio e irá acompañado del honor de ponerse a su disposición que se ha mencionado en el versículo 16, cuando les dice que ellos están colaborando con la iglesia de Corintio, ¿verdad? En este arduo trabajo. Entonces Pablo les está diciendo no solamente que se sujeten a ellos, que obedezcan, ¿verdad? Sino también está diciendo, reconózcanle con gratitud esta enorme labor que ellos están haciendo en el Señor, ¿verdad? En la iglesia de Corinto. Y no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No, hermanito, todo está claro. Gracias. ¿Vamos bien? De mi parte. Ok. Muy bien, vamos adelante. Y entonces, en el versículo 19 en adelante, el título dice saludos finales, ¿verdad? Y Pablo les habla de hay cuatro lugares o personas, ¿verdad? En las que Pablo les manda saludos. La primera es las diferentes iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Y que probablemente entre ellas estaban Colosas, Éfeso y algunas otras iglesias que se han mencionado en la palabra de Dios. Pero también les dice que les mandan saludos los buenos amigos de Pablo, Aquila y Priscila, ¿verdad? Aquila y Priscila, este matrimonio que tenían el mismo oficio que Pablo y que estaban trabajando junto con él al inicio de esta carta. Y también dice que la iglesia doméstica que se reunía en la casa, ¿verdad? También les mandan saludos y dice los demás compañeros de Pablo en su ministerio. Y dice, y cuando dice, ¿verdad? En el 20, todos los hermanos les mandan saludos, salúdense unos a otros con un beso santo. Y para nosotros, en nuestro contexto hoy en día, no es tan difícil, ¿verdad? Saludarse de beso, aunque no es común. Pero
en las congregaciones a veces omitimos esta parte de saludar a un hombre con una mujer de beso, pero en el mundo, ¿verdad? Es común que entre los amigos, ya sea de diferente sexo, se puedan saludar de beso. En aquel entonces, ¿verdad? No era común, no era bien visto este beso. El hombre con el hombre se daban un beso en la mejilla, la mujer con la mujer se daban un beso en la mejilla, y que probablemente, ¿verdad? Había abusos entre hombre y mujer en estos besos, y que la iglesia empezaba a dejar de hacerlo. Por eso Pablo le dice con un ósculo, o sea, con un beso santo, con un beso que no tenga maldad, que no requiera otro pensamiento que no va de acuerdo, ¿verdad? Entonces Pablo les recomienda que por lo menos entre hermanos y hermanas, ¿verdad? Se siga manteniendo, pero con el respeto que merece, ¿verdad? Y más adelante, del 21 al 24, ya para finalizar, cuando dice, yo Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esto también sigue siendo muy interesante, porque hemos hablado que Pablo no escribía sus propias cartas, ¿verdad? Que siempre tenía un amanuense o un escribiente, ¿verdad? Quien era el que escribía las cartas. Pablo solamente las redactaba, ¿verdad? Las dictaba. El que sí podemos saber cómo se llamaba ese amanuense es el de Tercio, porque así lo dice y se identifica en la carta de los Romanos 16:22. No sabemos realmente quién era, pero probablemente puede ser el hermano Sóstenes mencionado en Primera de Corintios 1:1, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que Pablo siempre tenía a este amanuense, escribante o escriba, quien hacía las funciones de escribir la carta. Pero recordemos que en Segunda de Tesalonicenses estaba circulando una carta que él probablemente o que él no había escrito. Entonces Pablo decidió al final de la carta, de su puño y letra, dar el saludo final. Esto lo encontramos en Gálatas 6:11 y en Segunda de Tesalonicenses 3:17, cuando Pablo, para evitar estas circunstancias, empezó él a firmar las cartas, ¿verdad? A escribir los últimos versículos. Y bueno, pues ahorita no tenemos esos escritos originales, y si los tuviéramos no tendríamos cómo comparar si realmente era una letra, una tipografía de Pablo. Pero en aquel entonces sí lo sabían y sí lo podían comparar y podían estar realmente ciertos que Pablo estaba escribiendo esa carta, ¿verdad? Estaba firmando la carta, y así Pablo, ¿verdad? Evitaba cualquier circunstancia, le llamamos ahora cualquier cosa que le quisieran meter gol, ¿verdad? Que dijeran, él lo dijo cuando ni siquiera lo había dicho. Y entonces Pablo, vemos nuevamente, ¿verdad? Cómo Pablo escribe estos últimos párrafos o versículos. Y es muy interesante en el 22 cuando dice, si alguno no ama al Señor. Y nuevamente, ¿verdad? Pablo nos vuelve a sacar como de una manera abrupta de esta miel que empieza a derramar, porque se empieza a despedir, viene dejando algunas cosas finales, ¿verdad? Y de manera abrupta dice, si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Y, y podemos decir, ¿qué pasa, Pablo? Si ya estamos en paz, estamos despidiéndonos tranquilamente, y de repente nos dices que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque si no amamos al Señor, podemos ser anatemas, somos malditos, ¿verdad? Y anatema es una palabra griega que refleja el término hebreo herem, ¿verdad? O herejía, o algo dedicado a Dios que llegó a ser santo y debe ser destruido. Por eso hemos dicho que solamente los hijos de Dios pueden ser anatema, ¿verdad? Porque uno que no cree, ¿cómo podría hacerlo de esa manera? Pero cuando nosotros, ¿verdad? Hemos sido santificados, hemos creído en el Señor, y de repente se desprenden, se desligan, abandonan,
esto que ha sido purificado, que regrese otra vez a ser inmundo, entonces eso es anatema, ¿verdad? Y solamente los hijos de Dios pueden llegar a esa circunstancia. Entonces, Pablo menciona esta parte, ¿verdad? Y que en el Nuevo Testamento esta palabra de anatema llegó a ser usado en el sentido, de maldición divina. Pero también esta afirmación fuerte está reflejando, ¿verdad?, la presencia de falsos maestros en Corintio, ¿verdad? Que hemos estado hablando que en la iglesia de Corintio estaba viendo estos falsos maestros, estos maestros que estaban dentro de la congregación, que eran de alguna manera, habían seguido al Señor, pero estaban dando falsas enseñanzas, ¿verdad? Y estaban llevando a estos corintios convertidos a distraerse, a desviarse. Por eso hemos hablado que cuando la palabra de Dios dice que habrá falsos maestros, no está hablando de los que vienen de afuera y que va a haber, sino que está hablando más de los de adentro, ¿verdad? Que cada quien enseña la doctrina que ellos creen que es la verdad y que nos ha llamado a estar atentos y tener cuidado. Y cuando dice la palabra maranata, ¿verdad? Aquí en la nueva versión nos escribe maraná y luego viene una separación de ta, ¿verdad? Y hemos hablado que Jesús y los apóstoles, el idioma que hablaban con mayor frecuencia era el arameo, ¿verdad? No era el idioma original, porque el idioma original de los judíos era el hebreo, pero recordemos que habían sido llevados cautivos a Babilonia por mucho tiempo y que en esas regiones el idioma oficial era el arameo y que Jesús, ¿verdad? Y los apóstoles hablaban de manera fluida el arameo. Y hemos visto algunos libros del Antiguo Testamento que están escritos en arameo. Y aquí en el Nuevo Testamento hay algunas palabras que el Señor ocupa en arameo. Por ejemplo, Talita cum en Marcos 5:41 es una palabra en arameo. Efata o epata en Marcos 7:34 también es una palabra en arameo. Abba de padre, Abba padre, papito amado. Abba también es una palabra en el arameo. Marcos 14:36, Romanos 8:15. Y maranata, ¿verdad? También es una palabra en arameo, una frase aramea que expresa una afirmación, ¿verdad? Que era muy utilizada en la iglesia primitiva y que puede expresar dos cosas. La deidad de Jesús, ¿verdad? Eso lo encontramos en Salmo 110, pero también puede expresar la segunda venida de Jesús, Hechos 13, 19, 21. Y de acuerdo a esto puede tener 4 significados distintos. Solamente vamos a ver el primero. De acuerdo a cómo se escribe y el contexto que tiene, puede haber 4 significados. Pero para no hacernos bolas, solamente vamos a ver uno de esos significados y que es el más utilizado, ¿verdad? Maranata. Mara, espacio, nata, significa nuestro Señor ven, ¿verdad? O nuestro Señor viene. Tiene un sentido similar, ¿verdad? A la frase en el Apocalipsis 22:20, que dice Jesús, yo vendré, yo iré pronto, ¿verdad? Maranata es el Señor, nuestro Señor viene, o nuestro Señor viene pronto, ¿verdad? Entonces, Pablo, después de decir que si no amamos al Señor, ¿verdad? Que quede bajo maldición. Dice que quede, no que está, que quede bajo maldición. Y después dice, Maranata, el Señor viene pronto. Y al final del 23 y del 24, ¿verdad? Nuevamente Pablo utiliza esta palabra que le gusta mucho, ¿verdad? Que inicia es una frase que inicia es una frase al iniciar sus cartas, pero también al finalizar, ¿no? La gracia del Señor sea con ustedes, ¿verdad? En lugar de decir adiós, Él dice que la gracia del Señor quede con ustedes.
que también, como lo hemos dicho, ¿verdad? Es un saludo introductorio, pero Pablo deja clara la perspectiva cristiana de su despedida con una referencia al Señor Jesús, ¿verdad? La gracia del Señor Jesús que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Y luego dice, los amo a todos en Cristo Jesús, amén, ¿verdad? Termina con un tono distinto, Pablo, nos vuelve a cambiar otra vez, dice, los amo a todos, ¿verdad? Es un recordatorio de su amor por estos cristianos de Corintio, ¿verdad? Que a menudo les son irritantes, pero que Pablo, ¿verdad? Que muestra este amor que hemos visto en 1 Corintios 13, paciente, todo lo espera, todo lo sufre, no busca lo suyo propio, ¿verdad? Y Pablo termina con esta frase y que hemos visto, ¿verdad? En esta carta que las profecías pasarán, los dones pasarán, pero el que permanece es el amor. Que podemos tener la libertad en Cristo Jesús de probablemente hacer cosas, pero que todo lo que hagamos y que esta libertad se ejerza a través del amor hacia los hermanos, ¿verdad? Que están a su alrededor. Entonces, es cierto, el juicio del Señor es bien, pero el amor nos dice, ¿verdad? El Señor, que es importante. Todo lo que hagan, hagámoslo con amor. Y bueno, que probablemente algunos teólogos dicen que esta palabra amén no está en los primeros escritos originales, pero que bueno, hemos hablado, ¿verdad? De qué significa la palabra amén, ¿verdad? Que todo lo que se ha dicho es cierto, que no hay duda de lo que se afirma, es cierto, ¿verdad? Y esta palabra, esta carta termina como amén. Todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho, es cierto, no hay duda de que es cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hemos terminado con nuestra primera carta a los Corintios y que pues sigamos analizando, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha estado hablando y que primeramente Dios, si lo permite, nos veremos el día lunes para hacer la introducción de Segunda de Corintios y empezaremos a leer la segunda carta a los Corintios. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algo que quieran compartir. No, hermanito, gracias. ¿No? Muy bien, pues vamos a despedirnos con una oración. Amado Padre, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido concluir la lectura de esta carta, que nos ha llevado, Señor, o nos has movido, ¿verdad? Ir más allá, nos has retado a entender algunas cosas, Señor, pero que como toda tu palabra nos edifica, como en toda tu palabra nos exhorta también, ¿verdad? Pero nos enseña a través de tu Espíritu Santo, porque todo, Señor, es a través de Él. Él es el que ahora, Señor, está activo en nuestras vidas, Señor, enseñándonos lo que tú nos has dejado, cómo quieres que nos comportemos, cómo poder llegar a ser como tu Hijo Jesús. Gracias por esta oportunidad, gracias por la vida de mis hermanos que han podido conectarse, los que no lo han hecho hoy, pero nos siguen viendo y que muy seguramente seguirán conectándose. Gracias, Padre, te agradecemos tu infinita bondad. Sé que tenemos que ser perseverantes, sé que tenemos que mantenernos firmes, sé que tenemos que proseguir a la meta, a la estatura de tu Hijo Jesús, porque tú lo has hecho todo. Y ya sé que no es a través de nuestras fuerzas, pero tu palabra nos enseña que tenemos que ser esforzados y valientes, o sea que nos toca a nosotros, Señor. Tenemos que hacerlo todos los días, Señor, que lo que vayamos aprendiendo lo podamos poner por obra, Señor, y que todo lo que hagamos sea con un amor genuino, como el tuyo, como el de tu Hijo, como el de tu Espíritu Santo, que derraman todos los días en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por este privilegio que tenemos. Gracias, Señor, porque somos bendecidos al ser tus hijos, Señor, al ser escogidos de tu parte, Señor, y al poder haber respondido, Señor, a esta invitación a ser tus hijos, Señor. Gracias, Padre, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la vida de nuestros pastores, Señor. Síguenos hablando, síguenos edificando, Señor.
A ti es el honor y la gloria, porque tú eres el único merecedor de toda ella. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanitos, Amén. gracias. Nos vemos primeramente Dios y Yalín. Gracias, bonita noche, bendiciones. Gracias. No les guarde. Bendiciones.